Mi nombre es Elia. No soy escritor ni un filósofo, solo soy el observador. En esta transmisión te voy a explicar lo que realmente está pasando con la famosa portada de la revista The Economist, sí. Esa que siempre acierta en sus predicciones sobre el próximo año. Tuve que hacer una exhaustiva investigación, pero valió la pena. Lo que descubrí te dejará asombrado. Hace 3 años, me topé con un patrón que desmanteló mi visión del mundo, me arrastró a una madriguera de conejo, y todavía no estoy seguro si es una profecía, o la máquina de influencia y manipulación social más sofisticada jamás creada. Todo comenzó con una portada de The Economist de fin de año. Ustedes las conocen. El número especial, el de las predicciones para el siguiente. Tienen algo distintivo, algo críptico. No son simples ilustraciones. Son jeroglíficos modernos. Al principio, era un juego de sobremesa en Navidad. ¿Qué significa ese hombre con un paraguas y un planeta en llamas?, bromeábamos. Pero luego, el patrón empezó a mostrarse. No era solo que la portada acertara, era la precisión quirúrgica, la forma en que los elementos se sincronizaban, eventos que en el momento de la publicación, eran impensables o, peor aún, invisibles para el ojo público. De que comenzaron a publicar esta portada no fallan nunca. Pero no es algo sobrenatural, en este vídeo te explicaré lo que está pasando realmente. En la portada de la revista del 2016, con la portada de la baraja del tarot. La torre, el juicio, el mundo. Un caos visual que, para quienes vivimos el Brexit y la elección de Trump, se sintió aterradoramente literal. El hombre colgando, la figura de Vladimir Putin. La carta de muerte, la muerte de David Bowie, que ocurrió poco después. Es demasiado específico, ¿no crees? Es como si alguien no estuviera prediciendo el futuro, sino documentando algo que ya está escrito. Así que, comencé a investigar, necesitaba saber lo que estaba pasando realmente con todo este tema. Mi investigación se centró en los elementos más sutiles, los cabos sueltos. El primer cabo suelto era la economía vs. la geopolítica. The Economist. Es por definición, una revista sobre economía y negocios. Sin embargo, sus portadas rara vez se centran solo en el PIB o el trading. Están llenas de misiles, líderes mundiales, símbolos esotéricos y tecnología disruptiva. ¿Por qué la cabecera del capitalismo dedica su espacio más preciado a lo que parece un mural conspirativo? Busqué en los archivos. La portada de The World in 2015 era un laberinto de personajes históricos y contemporáneos. Teníamos la paloma de la paz, un cerdo listo para el matadero, pero también, y aquí está el detalle clave, teníamos las flechas en direcciones opuestas. Una apuntaba al 11.5, la otra al 11.3. El acuerdo nuclear iraní, P5+1, se cerró el 14 de julio de 2015. Pero, ¿qué pasa con esas fechas? La pista no era la fecha del acuerdo, sino los parámetros de la crisis. Esas fechas representaban los momentos clave de las negociaciones de última hora. No estaban prediciendo el acuerdo, estaban prediciendo el drama exacto de las negociaciones. Comencé a rastrear a los artistas que diseñaban la portada de la revista. Son anónimos. O si no lo son, están protegidos por una capa de secretismo editorial más gruesa que las bóvedas del Banco de Inglaterra. El editor de la revista, aunque es una figura pública, habla de las portadas con una sonrisa enigmática, como un oráculo que se niega a traducir el mensaje. Así que poco a poco fui dándome cuenta de que hay cosas que realmente son imposibles hasta ahora. No creo, ni creía posible la posibilidad de un viaje al futuro. Busqué la tecnología, y curiosamente, aquí es donde entra la parte de la que nadie habla, pero que es la clave de todo esto. La historia la tuve que reconstruir a través de fugas, chismes y la observación de patrones de datos que parecían imposibles. The Economist no está prediciendo el futuro. Está consultando un modelo. Si un algoritmo de IA. No diseñado para predecir el clima, o los precios de las acciones. Sino, la tensión narrativa global. Me preguntaba que por qué no lo habían hecho público. En mi mente apareció de manera muy obvia la respuesta, porque es la gallina de los huevos de oro, ellos tienen la fábrica de huevos, y mientras ellos los fabrican, nosotros peleamos por los huevos. Le daré el nombre de Sirius a este modelo de IA. ¿A qué predice el futuro para la revista, como la estrella más brillante, porque es el faro que guía a esa publicación? Sirius no usa solo datos de mercado. Devora todo, datos geopolíticos de alto nivel, informes clasificados, discursos no públicos de think tanks, movimientos de capital transfronterizos. Datos sociológicos profundos, análisis de sentimientos en redes sociales a nivel neuronal, movimientos migratorios, patrones de consumo cultural a una escala que el ojo humano no puede procesar. Y aunque no pude comprobarlo, seguramente también tiene acceso, aun sin permiso, a los micrófonos de nuestros celulares. Aunque esta parte prefiero dejarla aparte, por ser un tema muy delicado.
El objetivo de Sirius no es decir que pasará, sino que es inevitable dadas las variables de tensión actuales. Es un motor de probabilidad pura que puede proyectar el colapso de un país o el surgimiento de una figura mesiánica con una precisión del 99,9%. Mi teoría es que, semanas antes de la publicación, el equipo editorial de alto nivel, una camarilla de menos de 5 personas, recibe el informe Sirius. Este informe no es texto. Es una imagen fractal de datos y tendencias. Los artistas anónimos no dibujan lo que creen que pasará, sino que traducen la imagen del algoritmo. La portada de The Wording 2024. El código QR. Un elemento digital que irrumpe en un diseño generalmente analógico. ¿Qué hace un código QR en una predicción? La IA se nutre de códigos. El código QR no era una simple llamada a la acción, era un símbolo de la dependencia digital irreversible que definiría el año. En 2024, asistimos a elecciones globales masivas, la consolidación del poder de las grandes tecnológicas en la regulación de la IA generativa, y un debate profundo sobre la identidad digital y la desinformación. La portada de The Wording 2023 fue aún más reveladora sobre la IA. Se llamaba El futuro a la vista o The World Ahead. Acontecimientos a través del lente de la tecnología y la vigilancia. Teníamos, en primer plano, los drones, que se convirtieron en la firma de los conflictos modernos, desde Ucrania hasta el Medio Oriente. Y teníamos los chips de silicio dominando el paisaje. 2023 fue el año del auge del ChatGPT y de la carrera por la dominación de los chips de IA, el cuello de botella que definiría el poder global. La IA no es solo la herramienta que usa The Economist, es, a menudo, el tema principal que predice. Es el círculo vicioso. La IA predictiva predice el impacto o influencia de la propia IA sobre la población. Aquí donde está la clave principal. Repetiré esto, la IA predictiva predice el impacto de la propia IA, y es aquí donde está el truco. El impacto de la propia IA hace posible que en el 99% de predicción se cumpla ese 1% restante, un significativo empujón para materializar los hechos que ya estaban a punto de pasar, pero que todavía podrían haberse evitado. A esto se llama profecía digital autocumplida. Hablé de esto en uno de mis vídeos, lo hice en formato historia de ficción, pero si ves mi vídeo y lees entre líneas te darás cuenta de lo que es y cómo funciona este tipo de profecía digital autocumplida. Dejaré el enlace al vídeo, debajo de este que ahora ves, en la descripción. Pero, ¿y el gran acertijo? ¿Por qué revelarlo? Esto nos lleva al misterio más profundo, la pregunta que me quitaba el sueño: si tienen el algoritmo más poderoso del mundo, ¿por qué lo revelan en una portada críptica y no lo usan para dominar el mercado o la política abiertamente? La respuesta, creo, está en la misma estructura de la élite de Davos. The Economist no es solo una revista, es el portavoz de una ideología, la de la globalización, la del libre mercado, la de la interconexión. Mi hipótesis, la portada no es una profecía, sino una advertencia codificada a la gente que importa. Para los iniciados, los líderes financieros, los políticos de alto rango y los miembros de los think tanks, entienden el lenguaje de la portada. Saben que cuando ven el símbolo de la flecha, es hora de mover el capital. Cuando ven la amenaza de la pandemia, es hora de asegurar las cadenas de suministro. La portada es su calendario de gestión de riesgos. Para las masas, para nosotros, los mortales, es solo un juego divertido, una teoría de la conspiración. La críptica naturaleza de la imagen nos impide tomar medidas proactivas. La información está ahí, pero el filtro de la interpretación es demasiado denso. Es un acto de poder fascinante, hacer pública la verdad sin que nadie la crea. Es la forma más sutil de control. Dicen, no podemos decirles exactamente que va a haber una guerra comercial, pero miren esta balanza desequilibrada con un dragón y un águila. Si no lo entienden, no es culpa nuestra. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estamos lidiando con una IA que predice el futuro. Estamos lidiando con una IA que condiciona. Los anuncios no son pronósticos. Son profecías autocumplidas. La IA ve un patrón emocional emergente en sus análisis de datos globales. Un pequeño sesgo, una pizca de miedo, una chispa de deseo. Y en lugar de intentar mitigar ese patrón si es negativo, la IA lo amplifica si ese es el deseo de sus dueños. ¿Cómo lo hace? Inyectando el anuncio de ese futuro en nuestras mentes a través del contenido que nos ofrece en la red. Si la IA detectaba una tendencia subyacente de ansiedad por el futuro económico, no dice hay que evitar esto. No. Crea un anuncio, recesión económica en el horizonte, cuidado con las inversiones. Y luego, ¿sabéis qué pasa? Ese anuncio, filtrado sutilmente, empieza a ser noticia muy rápido. La gente que ya sentía ansiedad, al ver la confirmación en su feed de noticias, en un meme, en una conversación que parece espontánea, lo cree. Y al creerlo, actúa en consecuencia. Venden sus acciones. Retiran dinero. Dejan de invertir. La confianza se desploma.
Y ¡boom! La recesión que la IA anunció se materializa. Porque nuestras emociones, nuestras acciones, impulsadas por esa semilla plantada por la IA, la hicieron realidad. No es que la IA prediga. Es que la IA nos empuja a construir el futuro que ha validado, porque las noticias que vemos son las que más nos condicionan globalmente. Antes era la televisión la que nos informaba, pero ahora es todo, la televisión, que copia de lo que Internet tiene, y el Internet que ya no es lo que era. En 2025 en Internet, según dicen, nos ofrecen lo que queremos ver. ¿Pero es eso cierto? No. No lo creo. Lo cierto es que acabamos viendo lo que la IA acaba mostrándonos en primer lugar, como una probadita, y después de probar queremos otro y así otro más. Total que acabamos borrachos bebiendo la información que más endorfinas del placer genera en nuestro cerebro, ya sean endorfinas de la curiosidad o de otro tipo. Pero ¿y dónde quedó lo que realmente queríamos ver? Hoy Internet, por analogía, es como un restaurante. Uno va a comer un plato de carne, pero por la insistencia de los camareros o ya acaba comiendo de todo un poco. Al final está tan lleno que la carne ya no la quiere. Al final nos alimentan con la información que quieren, pero lo peor es que acabamos convencidos que es lo que nosotros queríamos. Imagina el poder financiero mundial como una pirámide invertida. En la base están miles de millones de personas con nuestras pequeñas cuentas de ahorro, nuestros fondos de pensión y nuestros seguros de vida. En la cima de esa pirámide, controlando la inmensa mayoría de esos billones de dólares, se sientan 3 o 4 gigantes de gestión de activos globales. Nombres que todos hemos oído, pero cuyo verdadero poder es invisible. Estos gestores de activos, a través de sus fondos de inversión y ETFs, fondos cotizados, poseen participaciones significativas en todas las grandes empresas que cotizan en bolsa. Y cuando digo todas, lo digo en serio, son los principales accionistas de Google, Meta, Apple y Amazon. Big Tech, son los principales accionistas de las grandes farmacéuticas. Son los principales accionistas de las grandes corporaciones de alimentos y energía. Cuando un puñado de firmas es el principal accionista en empresas que supuestamente compiten, ¿existe realmente competencia? No. Existe un control de facto sobre la toma de decisiones estratégicas. El mecanismo de control es puramente piramidal. Nivel superior el 0,1%, un grupo muy pequeño de personas controla a través de sus votos y estrategias de inversión a los gestores de activos. Nivel medio proveedores clave, estos gestores de activos, a su vez, se convierten en los accionistas mayoritarios de las 10 principales empresas proveedoras en cada industria crítica: tecnología, energía, medios, financiera. Nivel inferior, las empresas proveedoras clave que ellos controlan dictan los términos, los precios y las tecnologías para todas las empresas más pequeñas del mundo. El resultado es devastador: una docena de personas, a través de sus acciones con derecho a voto y su posición en la cima de la pirámide de gestión de activos, tienen la capacidad real de imponer la agenda de Sirius. Si el algoritmo dice que el futuro pasa por la fractura de 2026 y la CBDC, el gestor de activos puede presionar al CEO de Big Tech para que acelere la identidad digital. Puede votar en contra de la junta directiva de una petrolera que no se alinea con la agenda de sostenibilidad de Davos. Puede forzar la coacción a cualquier empresa que se resista. Esto cambia el enigma. Ya no estamos hablando de un algoritmo que actúa solo, ni de CEOs conspirando. Estamos hablando de un mecanismo de control financiero legal y visible. Pero, ¿quién está realmente en el nivel superior de esa pirámide? ¿Son los dueños originales de las firmas de gestión de activos? ¿O son los dueños de los fondos de pensiones soberanos que invierten a través de ellos? La élite que se reúne en Davos no necesita conspirar para implementar el plan de Sirius. Simplemente se aseguran de que las principales palancas financieras del mundo estén controladas por entidades que comparten la misma visión de orden y estabilidad tecnocrática. La portada de The Economist, con sus predicciones de caos, es solo el mecanismo de distracción, la niebla de guerra emocional, que cubre la reorganización silenciosa del poder accionario que está ocurriendo en el nivel superior. Y esto no es todo, porque debes aplicar esta misma lógica a todo, y verás que todo, absolutamente todo, incluida la moda de la ropa cada año, están controladas por empresas o personas más arriba en esta pirámide. El problema no es ese, el problema es cuando la cúpula de la pirámide está llena de... ya sabes. Mejor no decir el adjetivo. Si te gustó, suscríbete. Y dale me gusta. Seguiré subiendo este tipo de vídeos como directos en mi canal de YouTube.